Nadie nos avisó. Nadie nos dijo que esa caricatura que veíamos sentados en el piso, con un vaso de leche o un pan en la mano, iba a convertirse en una de las historias más tristes y profundas de nuestra infancia. Pensábamos que era solo una niña corriendo por la montaña, cantando una canción bonita. Pero no lo era. Heidi no era solo una caricatura. Heidi era abandono, era soledad, era desarraigo. Y lo entendimos demasiado tarde. Heidi llegaba a la televisión sin hacer ruido, sin explosiones, sin villanos evidentes, no gritaba, no corría detrás de nadie, no tenía superpoderes. Y aún así, algo en ella nos apretaba el pecho desde el primer episodio. Aunque no supiéramos explicar por qué. Tal vez porque desde el inicio, Heidi no estaba donde quería estar. Tal vez porque desde el inicio, Heidi era una niña que nadie parecía haber elegido. La historia comienza de una forma que hoy, como adultos, resulta brutal. Heidi es llevada a vivir con su abuelo, no porque sea una aventura, no porque sea una decisión amorosa, sino porque nadie más quiere hacerse cargo de ella. Su tía la deja ahí y se va, así, sin más, como si una niña pudiera simplemente adaptarse, como si el abandono fuera algo normal. Pero cuando éramos niños no veíamos eso. Veíamos montañas, flores, cabras y una canción que todavía hoy nos pone la piel de gallina. En aquellos años, sentarse a ver Heidi era un ritual. No había opción de repetir el episodio. Si te lo perdías, lo habías perdido. Y eso hacía que cada capítulo se viviera con una atención total. La música de entrada sonaba y algo en nosotros se calmaba. Pero también se entristecía, porque aunque Heidi sonreía, el mundo a su alrededor no siempre lo hacía. El abuelo de Heidi, ese hombre serio, hosco, silencioso, no era el típico adulto cariñoso de las caricaturas, no abrazaba, no explicaba, no prometía nada. Y sin embargo, poco a poco se convertía en el único refugio real de esa niña. Hoy entendemos que ese abuelo no era frío, estaba roto. Aislado del mundo, cargando culpas, decisiones pasadas, dolores que nunca se dicen en voz alta. Heidi no solo encontró un hogar con él, le devolvió algo que había perdido, la capacidad de querer. Pero Heidi no se queda ahí, y ese es el punto donde la historia deja de ser bonita y empieza a doler. Porque cuando por fin encuentra un lugar donde pertenece, cuando por fin es feliz, el mundo vuelve a arrancarla de ahí. Es enviada a la ciudad, a Frankfurt, a una casa elegante, ordenada, silenciosa y completamente ajena. De niños pensábamos que era emocionante. Una ciudad grande, una casa enorme, 9 oportunidades. Pero hoy, de adultos, sabemos lo que realmente era. Una niña campesina arrancada de su identidad, obligada a encajar, a comportarse, a sentarse derecha, a dejar de ser quien era. Heidi no se adapta porque no puede, porque nadie debería tener que renunciar a sí mismo para ser aceptado. Clara, la niña en silla de ruedas, era su espejo. 2 niñas solas, cada una atrapada a su manera. Una por su cuerpo, otra por las normas. Su amistad era real porque nacía de la carencia. Pero incluso ahí, Heidi no era libre. Cada episodio en Frankfurt era más gris, más lento, más triste. Heidi enfermaba, no solo del cuerpo, sino del alma. Y nosotros, frente al televisor, sentíamos algo extraño, pero no sabíamos nombrarlo. ¿Te acuerdas de esos episodios? Heidi mirando por la ventana, Heidi hablando dormida, Heidi llamando a las montañas en sueños. Eso no era solo una niña extrañando su hogar. Era una niña siendo ignorada emocionalmente. Era depresión infantil, mostrada con una delicadeza que hoy resulta impresionante. Nadie lo decía explícitamente, pero estaba ahí. Heidi se estaba apagando, y nadie la escuchaba. Eso es lo más duro de volver a verla hoy. Darnos cuenta de que los adultos en esa casa veían a Heidi como un problema que debía corregirse, no como una niña que necesitaba volver a donde era feliz. La disciplina estaba por encima del bienestar, el orden por encima del cariño, y aunque nadie gritaba, nadie golpeaba, el daño era profundo. Cuando Heidi regresa a la montaña, sentimos alivio, como si nosotros también pudiéramos respirar de nuevo. El verde vuelve, el aire vuelve, la risa vuelve, pero ya no es la misma Heidi. Algo se rompió, algo aprendió, y eso también es parte de crecer. Heidi nos enseñó, sin decirlo, que la infancia no siempre es protegida, que el mundo adulto muchas veces decide por los niños sin preguntarles, que la felicidad puede perderse de un día para otro, y que aún así la ternura puede sobrevivir. Aquí es donde muchos empezamos a entender por qué Heidi nos marcó tanto. No era una caricatura feliz, era una caricatura honesta. Mostraba la vida con todas sus contradicciones, con momentos de luz y sombras muy largas. Y tal vez por eso, décadas después, seguimos recordándola. Porque Heidi no gritaba para llamar la atención. Susurraba verdades que solo ahora podemos escuchar con claridad. Si esta historia también fue parte de tu infancia, quédate, porque lo que viene en la siguiente parte es aún más profundo.
Vamos a hablar de lo que que nos tuvo que enseñó sobre la pérdida, la resiliencia y por qué esta serie sigue doliendo incluso hoy. Cuando Heidi volvió a la montaña, no solo regresó a un lugar físico, regresó a un estado emocional que había perdido. Regresó a un mundo donde no tenía que explicarse, donde no tenía que encajar en moldes que no eran suyos, donde su risa no molestaba y su silencio no era castigado. Y nosotros, frente a la televisión, sentimos algo muy parecido, como si también estuviéramos volviendo a casa. Pero hay algo importante que muchos no notamos entonces y que hoy resulta imposible ignorar. Heidi nunca volvió a ser la misma niña despreocupada del inicio. Había conocido el desarraigo, había aprendido que la felicidad no siempre es permanente, que puede ser quitada por decisiones ajenas. Y eso, aunque no lo sabíamos, es una de las primeras lecciones duras de la vida adulta. El abuelo también había cambiado. Ya no era solo el hombre solitario que vivía aislado del mundo. Ahora tenía miedo. Miedo de volver a perder. Miedo de que alguien más decidiera por ellos. Y eso lo volvió más humano todavía. Porque Heidi no solo necesitaba protección física, necesitaba un adulto que aprendiera a cuidar emocionalmente. Y el abuelo aprendió a su manera, con silencios, con miradas, con acciones más que con palabras. Heidi nunca fue una ecusito, es que la historia buena de cookies de crones, de discursos, puede una bella historia de gestos pequeños, de una mano extendida, de una mirada triste, de una sonrisa que intentaba sostenerse incluso cuando dolía. Por eso conectó con tantos niños, porque hablaba el idioma que los niños entienden, el de las emociones no explicadas. Y luego está Clara. Su recuperación, su capacidad de caminar, no fue solo un milagro físico, como lo vimos de niños. Hoy entendemos que fue también emocional. Clara caminó porque encontró un entorno que la aceptaba, que no la definía por su limitación, que no la trataba como frágil. Heidi no solo la acompañó, la liberó. Y eso dice mucho del poder que tiene la empatía cuando no viene desde la lástima, sino desde la igualdad. De adultos también entendemos algo más incómodo. Heidi fue una serie que habló de abandono infantil sin nombrarlo. Habló de depresión sin diagnosticarla. Habló de pobreza sin romantizarla. Habló de adultos rotos criando niños como podían. Y lo hizo con una honestidad que hoy cuesta encontrar incluso en producciones modernas. Tal vez por eso Heidi sigue doliendo cuando la recordamos, porque nos obliga a mirar nuestra propia infancia con otros ojos, a preguntarnos cuántas cosas normalizamos, cuántas tristezas no supimos nombrar, cuántas veces nos adaptamos sin entender por qué nos sentíamos mal. Muchos que crecieron con Heidi hoy son padres, abuelos, tíos, y al volver a verla, algo se reacomoda por dentro. Nos damos cuenta de que no todo lo que parecía formativo era justo, que no todo lo que se hizo porque así era antes estaba bien, pero también entendemos que nadie lo hacía con maldad. Era el mundo que existía, y ahí está la grandeza de Heidi. No acusa, no juzga, no grita, solo muestra, y deja que el espectador, años después, saque sus propias conclusiones. En VHS Retro, creemos que recordar no es vivir en el pasado, es entenderlo, es reconciliarnos con él, es honrar lo que nos formó sin idealizarlo ni destruirlo. Heidi fue parte de nuestra educación emocional, aunque no lo supiéramos. Nos enseñó a sentir tristeza, a extrañar, a valorar el hogar, a entender que la felicidad no siempre viene envuelta en risas. Y ahora, queremos saber de ti. ¿Qué sentías cuando veías a Heidi mirando por la ventana en Frankfurt? ¿Te daba tristeza aunque no supieras por qué? ¿Hoy entiendes algo distinto? ¿Cambió tu percepción al verla de adulto? Cuéntalo en los comentarios. Aquí no hay respuestas correctas, solo memorias compartidas. Si esta historia te removió algo, si te hizo recordar una emoción olvidada, este canal también es para ti. VHS Retro existe para eso. Para crear un espacio seguro donde podamos recordar sin vergüenza, sin burla, sin prisas. Si quieres seguir recorriendo estas historias con nosotros, suscríbete, activa la campana y acompáñanos. Comparte este video con alguien que también creció con Heidi. Tal vez despiertes en esa persona un recuerdo que no sabía que seguía ahí. Porque al final, Heidi no nos rompió por ser triste. Nos marcó porque fue real, ¿no? Y porque, sin avisar, nos enseñó que incluso en la infancia, la vida también duele. Pero puedes sanar. Gracias por quedarte. Gracias por recordar. Esto es VHS Retro.